Buen día, Agustín, Luciano, buen día a la audiencia. Bueno, ¿cuál es la lectura? Han pasado ya algunas horas, me parece que han descansado un poco respecto de lo que fue esta maratónica sesión en la Cámara de Diputados. ¿Cuál es la lectura sintética que puede hacer después de primer paso por diputados, Osvaldo? Bueno, en principio que más allá de la grieta nacional que continúa vigente, ¿no? De un lado y del otro los extremos, y también la incoherencia, ¿no? Hasta el 10 de ¿Incoherencia de quién? diciembre, sí. ¿Incoherencia de quién? ¿A qué refiere esa expresión? No, hay una grieta nacional, por un lado libertarios, por otro lado kirchneristas, duros, que buscan cada uno hacer un posicionamiento sobre una derrota o una pérdida para la patria. Entonces, de un lado tenés leales a la patria y de otro lado tenés traidores a la patria. Pero bueno, son minorías ruidosas y no hacen a las mayorías silenciosas que votaron el año pasado por unos y por otros, ¿no? El pueblo argentino está evidentemente en otra sintonía. La política, de alguna manera, en líneas generales, cuando discuten los medios de comunicación o en las redes sociales, esa mayoría silenciosa no opina, mira de lejos, y en el medio están los que tienen que tomar decisiones respecto de esas mayorías silenciosas que tiene nuestro país y que claramente bien ven la confusión, ven la incertidumbre, ven por otro lado la falta de coherencia que genera la clase política, ¿no? Entonces es muy bueno lo que vos preguntás, Agustín, porque lo primero que hay que considerar en este sentido es que un proyecto de ley se vota en general y luego en particular, ¿no? Esto es lo que ocurrió el día martes. El día martes hubo un proyecto de ley bases que la provincia de Neuquén, en mi caso, acompañamos en general, porque eso es lo que nos habilitó, dentro de esos 144 diputados que votaron a favor la ley versus esos 106 que votaron de manera negativa a la ley, que permitió incorporar modificaciones, porque allí habían cuestiones muy importantes para el desarrollo de hidrocarburos en la provincia de Neuquén, el cuidado, el blindaje de vaca muerta, esas condiciones que pudimos generar a partir de un trabajo conjunto con el gobierno de la provincia. El tema Zona Frías estaba contenido también allí el fondo que nutre la ley 25.565, también pudimos introducir las modificaciones para poder proteger, entre otras cuestiones, ¿no? Como el pedido de sacar del listado de posibles privatizaciones a YPF, al Banco Nación, que aquellas privatizaciones que pueda llegar a hacer el Ejecutivo Nacional pasen por el Congreso Nacional también. Por otro lado, las facultades que tenían que ver con una emergencia económica y social que nadie la puede negar y que nadie puede decir que es producto de estos 4 meses de gobierno. El año pasado el gobierno de Alberto Fernández finalizó con una inflación del 280%, del 50% de pobreza, o sea, hay una crisis y una emergencia económica y social en la República Argentina. Y por otro lado, en mi caso, voté de una manera negativa los capítulos de reforma laboral, de reforma previsional y también ganancias en lo que hace a la ley de medidas fiscales, porque no estoy de acuerdo que los salarios paguen impuestos. Aún cuando se está hablando de los salarios más elevados, por ejemplo, como el caso de los petroleros, y no lo hace ¿por qué? ¿Porque es fuerte el lobby de los petroleros o por una cuestión de principio? Hay una cuestión de coherencia. Nosotros el año pasado, siendo en mi caso ministro de Gobierno y Educación, acompañé un proyecto de ley que se sancionó en la legislatura provincial, donde se eliminó el cobro de ganancias a todo el sector público, se eliminó la cuarta categoría directamente, y también el año pasado, ¿no? Porque Bueno, también esa es una medida un tanto, es una medida, es una interpretación. En realidad no es que se eliminó el impuesto para esos sectores, lo asumió el Estado, es decir, se socializó la carga. mira, en realidad cuando vos lo mirás desde el punto de vista tributario, lo que uno tiene que decir es que cualquier eliminación de un impuesto, naturalmente deja de ingresar dinero al Estado, por lo menos en ese concepto. El punto es, conceptualmente, qué es lo que uno cree, si el salario es ganancia o no es ganancia, si el salario debe o no pagar impuestos. Yo entiendo conceptualmente que el salario no tiene que pagar impuestos, sí lo que tenemos que hacer quienes tenemos ingresos, tenemos que pagar los impuestos, o sea, los otros que de alguna manera el Estado necesita para poder funcionar. Entonces, conceptualmente yo no estoy de acuerdo con esto, y ahí hay un elemento, es muy interesante tu pregunta, Agustín,
Porque cuando yo doy estas fundamentaciones, ¿no? Aparecen esa minoría ruidosa que copa redes, agrede, focaliza en el Twitter. Bueno, en eso son muy parecidos libertarios y kirchneristas, ¿no? Digo los núcleos duros. Porque dicen, no, bueno, sí, usted votó en contra del capítulo ganancias, pero las medidas fiscales salieron. Y mire, cuando uno vota de manera general, y luego de manera particular los capítulos pueden, si logran 129 votos, no salen. Bueno, en el caso mío, en ese capítulo yo lo voté en contra, después en la votación del capítulo obtuvo más votos positivos, con lo cual finalmente ganancias queda como lo planteó el Ejecutivo Nacional, con esos pisos, ¿no? 1.800.000 pesos de sueldo bruto para poder aplicar una escala posterior, que es lo que da origen al impuesto a las ganancias, con lo cual, insisto, no estoy de acuerdo, ¿no? Diputado, escuchándolo, la consulta que me surge es la siguiente. Se habla a través de la opinión de diferentes politólogos y, bueno, obviamente especialistas en el tema, de que puede ser que nos encontremos ante un gobierno, obviamente el de Javier Milei, que pueda hacer que dure 8 meses o que si obviamente logra plasmar estas medidas que intenta plasmar, ¿no? Una de ellas es esta, por ejemplo, el debate que fue realizado. Y digo, ¿cuál es su visión al respecto de esta situación, más allá de la votación en general que ha terminado con la aprobación? ¿Cree que el gobierno de Javier Milei está logrando lo que se propuso? Yo lo que digo es que los politólogos que opinan eso se tendrían que ir del país, porque son desestabilizadores. O sea, ¿cómo un politólogo, alguien que estudió en la universidad ciencias políticas, pueden decir o vaticinar que un gobierno se vaya en 8 meses? La verdad me parece... o prevalezca en el tiempo. Claro, la verdad me parezca... a mí me parece ese tipo de análisis, me parecen groseros, me parecen de un atentado a la democracia. Mire, yo le digo claramente, yo no soy libertario, tampoco soy kirchnerista, ¿no? Le diría que sí simpatizo con el peronismo, pero el buen peronismo, el que hizo transformaciones en la Argentina. Porque esto también es cómo van mutando, ¿no? Hoy algunos se rasgan las vestiduras hablando de las privatizaciones y en la década perdón, Osvaldo, sí. perdón, disculpa que lo interrumpa, pero el kirchnerismo también es el peronismo, el menemismo también es el peronismo. Bueno, una fracción, vos no te olvides, Agustín, que esos partidos políticos, tanto radicales como peronistas, no llegan al poder sino es a través de un frente o a través de una alianza hace ya mucho tiempo. Pero también, pero usted dijo recién que se identificaba más con el peronismo. El peronismo, me identifico más con el peronismo, insisto, con el peronismo auténtico, con aquel que hizo transformaciones en la Argentina cuando gobernó Perón. ¿Está? Ese es el peronismo verdadero, no el menemismo que privatizó, pero como después... Mire que también no tenía sus contradicciones, como, el propio Perón también tenía sus propias contradicciones, sentados, digamos, en la misma oficina, tenía a la AAA y a Montoneros en algún momento, qué sé yo, también tenía sus contradicciones. Sí, ¿Cuál es el peronismo entonces? Vuelvo a no te pongas nervioso, Agustín, no, me parece fantástico. Me estás preguntando y te estás respondiendo, o sea, déjame responderte, porque si no queda que lo que vos opinás es lo que yo opino, no comparto tu opinión, déjame dar la mía. Dale. Yo cuando hablo de Perón y hablo del peronismo, hablo concretamente de aquellas cuestiones que fueron transformadoras, no de aquellas cosas que fueron negativas para el país. No me adjudiques a mí las cuestiones negativas que posteriormente del 73 para adelante hizo Perón, porque eso es otra cosa. Y por otro lado también simpatizo con muchas cuestiones que hizo Alfonsín a nivel nacional como presidente. Te está hablando un diputado que es de un partido provincial, no de un partido nacional. Yo nunca hice campaña para un candidato a presidente, para ninguno. Ahora, hay cuestiones que a mí me parece que esos dos polos de atracción que históricamente han existido en la Argentina han ido mutando y de alguna manera hoy no tienen autoridad para hablar de ciertas cuestiones. Cuando se habla, por ejemplo, de privatizaciones, fue un gobierno del menemismo que era parte integrante del peronismo que privatizó empresas en la década del 90. Se tienen que hacer cargo de eso. Aquellos que hoy han mutado al kirchnerismo y son los que de alguna manera quieren dar clases de república y dar clases de lo que significan empresas en el Estado. Como tampoco estoy de acuerdo con cuestiones que plantea el actual presidente, Milei, donde, por ejemplo, el recorte de las universidades públicas, no estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo
con que se atente contra la educación pública. Entonces digo, a ver, saquémonos un poquito el fanatismo o esta grieta a la cual pretenden de llevar a las mayorías silenciosas que no piensan así, y veamos cómo resolvemos el futuro del país. Pero volviendo a lo que decía Luciano, de ninguna manera yo comparto, porque eso viene ocurriendo, algunos decían, no, Milei se va en marzo, otros decían, Milei se va en abril, ahora están diciendo, no, si estas medidas no funcionan en 8 meses probablemente se vaya. Esas medidas o esas opiniones que se plantean así atentando contra la institucionalidad de un país, yo no estoy de acuerdo, ni cuando gobernaba Néstor Kirchner, ni cuando gobernaba Cristina, ni cuando gobernaba Macri, ni cuando gobernaba nuevamente Alberto Fernández, o hoy cuando gobierna Milei. Yo no estoy de acuerdo con esas actitudes, creo que hay que respetar la vida institucional de nuestro país, respetar el voto popular, y por supuesto llegará el momento, cuando tengamos nuevamente elecciones, donde todos podemos opinar a través de nuestro voto qué creemos de una u otra gestión, ¿no?